respecto de las modificaciones que se vienen. Ya lo anunció Patricia Bullrich. Cambios va a haber, el tema es cómo se van a hacer esos cambios. Germán, Mariana y Antonio, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a ambos y a todos los que nos están viendo por C5N. Bien, anunció Bullrich que podrían hacer o vía reglamentación posterior a la aprobación de la ley o, ya estás negándolo. Ya estás negando o riéndote. O con otra ley aparte, pero no con modificaciones en el debate. A ver, ¿ustedes qué posición van a llevar? Nuestra posición es de rechazo completo a la media sanción del Senado y a este intento de reforma laboral. Está claro, recién lo decía el abogado que contaban recién con su aporte, está claro que este artículo de licencias por enfermedad ha agregado un plus de indignación, pero que nadie se engañe, ¿no? El proyecto de reforma laboral es pésimo desde el primer artículo hasta el último, todo. Y si se meten en el análisis artículo por artículo, se van a dar cuenta que situaciones como la de la licencia por enfermedad se dan en un montón de otras situaciones, quizás menos conocidas, pero que van a ser igual de lesivas para los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, nuestra posición es de rechazo a la media sanción del Senado, y sí, tal cual nos comprometimos, nuestro bloque va a presentar un dictamen que plantea unos 11, 12 puntos aproximadamente de una mirada de actualización de la normativa laboral en sentido positivo para las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Así que eso, sí, nosotros, de hecho, para poder entrar a esta comunicación con ustedes, salí de un Zoom con nuestros integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se están ultimando los detalles de nuestro dictamen que vamos a presentar el miércoles. También hablamos con este abogado laboralista. Germán, ¿cómo te va? Buen día. Que esta nueva ley desampara absolutamente a los trabajadores de aplicación y hoy son cada vez más. Bueno, nuestro dictamen va a plantear totalmente lo contrario. No solamente el proyecto del oficialismo termina dándole un marco legal a la ilegalidad de las relaciones laborales que tienen los trabajadores de plataformas, sino que nosotros lo que planteamos es un marco protectorio, ¿no? El objetivo de la normativa laboral es que cada vez haya más gente adentro y con mejores derechos respecto a la cobertura legal, ¿no? Si vos lo que haces es tratar de buscarle la vuelta para que bajo un supuesto objetivo de bajar la litigiosidad, lo que haces es darle un estatus legal a aquellas prácticas y relaciones laborales que son contrarias a los derechos de los trabajadores, estás haciendo realmente un pastiche espantoso, ¿no? Por eso digo, no nos tenemos que dejar engañar. La ley es mala desde el principio hasta el fin. Tiene algunos artículos que son horrorosos, entre ellos el de licencia por enfermedad. Pero que nadie piense que salvando sus culpas, lavando sus culpas, sacando el artículo de licencias por enfermedad, este proyecto mejora. El proyecto va a ser horrible para los trabajadores y trabajadoras, no solamente los que ya tienen una relación laboral, sino aquellos que van a ir a la búsqueda de una, las futuras generaciones inclusive de trabajadores, porque van a tener un marco absolutamente de flexibilidad para todo eso con menores derechos, ¿no? Germán, ¿y qué posibilidades hay de que la oposición pueda articular políticas, en definitiva, a partir de ahora? Quizá por el escándalo que se armó por las licencias por enfermedad, bueno, que hagan replantear a muchos espacios políticos, sobre todo los provinciales, de la posibilidad de rechazarlo. ¿Hay plafón para esto? Siempre hay que intentarlo, Mariana. Esa es nuestra tarea, por eso es que nosotros partimos del rechazo completo a este proyecto de reforma laboral, y seguramente vamos a establecer después relaciones artículo por artículo para ver, en el caso de aprobarse en general, de ver cómo se provoca el menor daño posible. Pero lo que no podemos hacer es poner el carro delante del caballo, ¿no? Lo que no podemos hacer es entrar en un análisis artículo por artículo para ver cómo se morigera la norma sin partir necesariamente de un rechazo general. Mira, yo quiero agregarte un elemento más. Hay profesionales en materia del derecho
que nos han acercado informes de que esta ley tiene 160 observaciones de tipo constitucional. Es inconstitucional desde el artículo 1 hasta el último. 160 observaciones de tipo constitucional, lo cual en la práctica la hace inaplicable. Va a ser muy difícil que esta ley no tenga impugnaciones respecto a la constitucionalidad de su contenido. Por lo tanto, me parece que nosotros tenemos que tratar de poner todas las cosas sobre la mesa. Hay que partir de un rechazo en general, hay que hacer fuerza artículo por artículo con aquellos bloques que pueden sentir, por ejemplo, el fondo para indemnizaciones, el FAL, digamos, ¿no? Ahí hay que hacer mucha fuerza y en otros artículos esta característica, pero hay que dejar muy en claro de que este es un proyecto de ley que de consumarse es absolutamente inconstitucional. Por eso yo creo que hay que aprovechar este revuelo que se armó con el artículo de licencias por enfermedad, porque le ha dado mucha visibilidad pública al debate. Y creo que eso es importante. El gobierno lo que quería era que este tema pase por debajo del radar. Para eso, ¿qué hizo? Diciembre y enero solamente hablaban de recursos para las provincias y no hablaban del contenido de la reforma laboral. Y en febrero buscaban distraer con determinadas bombas de humo para que este tema esté fuera de agenda. Bueno, yo creo que la aprobación en el Senado, con una clara actitud en contra de este proyecto del interbloque del peronismo, lo que pasó en la calle, no solamente en la Plaza de los Congresos, sino en todas las ciudades de la Argentina, donde hubo manifestaciones muy importantes en contra de la reforma laboral, y este debate generado alrededor de parte de su contenido, nos pone en un mejor lugar. Por eso no tiene que ser feriado para nadie este fin de semana, hay que hablar con absolutamente, no solamente los diputados nacionales, sino con cada argentino argentina y hacerle ver que este proyecto es absolutamente horrible para el presente y el futuro del país. Claro, lo que llama la atención es la limitación del derecho de huelga, por ejemplo, que es contra el 14 bis. Llama la atención a que vos tenés que pedir permiso, que siempre se pide, o sea, nunca laburaron ellos. Vos pedís permiso a la empresa para hacer una asamblea, esto ocurre permanentemente. O sea, hay un montón de artículos que van contra el 14 bis, como bien decís vos. Lo que yo no entiendo, ¿por qué tiene que ser todo express? Tiene que ser todo rápido. Bueno, acordate que con ustedes, creo que fue un viernes a la noche, sí, en el programa de Daniela, me parece que fue. No, en el mío. El domingo a la noche. O en el tuyo, yo planteé por qué este tema se tiene que tratar en extraordinaria, claro. Gallego. No tiene sentido. Este es un tema que, no solamente por la extensión en cantidad de artículos, los objetivos, sino básicamente por la trascendencia institucional de este debate, debería contar con un trabajo con plazos, obviamente, pero que permitan a todos saber de qué estamos hablando. Seguramente, si se hubieran escuchado todas las voces que se tendrían que escuchar en plenario de comisiones, muchas de estas cosas que hoy estamos discutiendo y que generan un proceso adicional de indignación, las deberíamos haber tenido claramente identificados antes en términos de debate público, ¿no? Te quiero agregar otra cosa más. Todo esto es el resultado no solamente de la metodología express, rápida, expeditiva, si tenemos los votos, metámoslo ahora, todo ese tipo de cosas que dicen los libertarios. Además, con los desastres que hicieron en el Senado, ¿no? Porque queda claro que lo que reclamó siempre nuestro presidente interbloque, José Mayans, de tener los textos para poder analizar a fondo el contenido de esta reforma, no se dio. Y vimos esas imágenes escandalosas donde segundos antes de votar, minutos antes de votar, todavía andaban entregando nuevos textos de dictamen para ser aprobados, ¿no? Bueno, todas estas cosas hay que tener en cuenta, hay que rechazar este proyecto de reforma, hay que hacer fuerza con todos aquellos que lo quieran modificar para poder lograrlo. Tenemos que tener una propuesta clara que del peronismo le hable a los millones y millones de argentinos, trabajadores y trabajadoras bajo su diversa modalidad, para que sepan que esto lo perjudica y que hay alternativa. Siempre hay alternativa en este tipo de situaciones y obviamente que la normativa laboral necesita actualización. Pero esto que llama modernización de moderno no tiene absolutamente nada. Es un retroceso absoluto del primer artículo hasta el último, todos inconstitucionales. Claro. Germán, ¿sabés que vos recién mencionabas el tema del Fondo de Asistencia Laboral? ¿Qué tipo de cambio o modificación plantearían desde
desde el bloque, porque hace un rato mencionábamos, ¿no? Es un fondo de dinero cautivo que después los distintos actores económicos van a empezar a tensionar por ver para qué se utiliza, ¿no? No hay que modificarlo, hay que rechazarlo, Mariana. No tiene que existir eso, porque van a ser una mini experiencia como la que tuvieron en su momento con las AFJP. Lo que quieren es que un pedazo de los recursos sean parte de un proceso de timba financiera, y todo lo que hace el gobierno es para favorecer la timba financiera. No, este es el FAL tiene que ser rechazado, y me extraña que muchos que se escandalizaban inclusive con determinadas acciones donde se trataban de estimular proyectos productivos, lo que sea, hoy permitan esto, porque realmente acá no hay nada de todo esto que pueda ser favorable para tener más producción y más trabajo, y ni que hablar mejores salarios. Es todo lo contrario. Lo que quieren es quedarse con un paquetito de plata para jugarlo en la timba, y en que al mismo tiempo es quitarle derecho a los trabajadores. Bueno, me parece que esas son de las cosas que hay que poner blanco sobre negro. En algún momento, Mariana, en tu pregunta anterior, vos decías, bueno, ¿cómo hacer para que aquellos que vienen manifestando vocación de acompañar al gobierno de Milei, bueno, cambien de posición? Lo que hay que hacer es llevarlo a el momento donde se dio el voto que los consagró, en este caso como diputado nacional, y que le dio la banca que están utilizando. Que alguien me diga, de muchos de estos diputados y diputadas que el miércoles y jueves, en el caso que haya sesión, quieren acompañar al gobierno, ¿en qué lugar de su plataforma electoral estaba que le iban a quitar derecho a los trabajadores? Que me manden los recortes de prensa o de redes sociales donde en la campaña electoral que lo llevó a las bancas que hoy ocupan, le decían a los ciudadanos y a las ciudadanas que iban a aprobar una reforma laboral de este tipo. Esto es una estafa electoral, además de una clara regresión en materia de derechos laborales. Germán, ¿qué alternativa le puede dar al peronismo? Porque me parece que ya hay algo que sí ganó la batalla cultural, lo que el gobierno llama la batalla cultural, ¿no? En definitiva, el debate en los medios, que es ¿qué hacer con el más de 40% de la población que hoy es trabajador no registrado y que no tiene ninguno de los derechos de los que venimos hablando, ¿no? Y que la reforma laboral, en definitiva, en la Argentina se hizo de hecho porque la mitad de los trabajadores no tienen nada. ¿Qué alternativa, qué propuesta, qué proyecto tiene el peronismo para bueno, enfrentar eso que es un problema desde hace bastantes años? Bueno, en primer lugar, darnos cuenta que ese porcentaje grande de argentinas que hoy no tienen pleno derecho en sus relaciones laborales necesitan un abordaje específico, y no es sacándole derecho a los que sí lo tienen como ellos van a tener sus derechos laborales. Al contrario, nosotros tenemos que tratar de que todos aquellos que no tienen pleno derecho puedan contar con eso. ¿Cómo abordarlo? Mirá, no es que no se hicieron intentos, y hubo intentos que fueron claramente beneficiosos, aunque no alcanzaron el pico de impacto que deberían haber tenido. El régimen de trabajadores y trabajadoras de casas particulares, por ejemplo, que se generó durante bien arrancado el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al igual que la actualización del nuevo régimen de trabajadores agrarios del campo, la actualización del Estatuto del Peón en su momento, fueron en ese sentido y permitieron la formalización de una cantidad de trabajadores y trabajadoras. Bueno, ahora se modifican. Ese esfuerzo hay que hacerlo en cada uno de los campos, especialmente en aquellos sectores donde vos tenés mayores niveles de debilidad en las relaciones laborales. En eso, cuando hablábamos al arranque de la nota respecto a los trabajadores de plataforma, allí hay que tener una mirada clara respecto a esto. Pero vuelvo a insistirte, no es dándole legalidad a la ilegalidad como lo vas a conseguir. Tenés que tener un abordaje específico sector por sector y con un estímulo que sea además acompañado por un régimen de sanciones. Porque si vos estimulás la incorporación en blanco, vamos a decirle, de los trabajadores, pero al mismo tiempo tenés una actitud complaciente con los que siguen teniendo sus trabajadores en negro, bueno, no avanzás. Por lo tanto, el tema
de todo lo que tiene que ver con la observación, el seguimiento de las relaciones laborales, el control, la supervisión, es fundamental. Esto también está en nuestro dictamen. Esto exactamente está en nuestro dictamen. Tener una capacidad de fiscalización mucho más fuerte de todo lo que son los elementos que controlan las relaciones laborales en la Argentina. Lo que pasa es que si vos degradás Ministerio de Secretaría de Trabajo, ya estás en el primer problema. No hay inspectores. Y el segundo problema que tenés, que es muy, muy complejo, es cómo vas a aprobar una reforma laboral en medio de una ola de despidos y de cierre de empresas. O sea, es un contrasentido. Es que, permitime, Antonio, cada vez que se planteó este tema, se planteó en contexto de esa característica. Cuando se planteó durante la dictadura militar, estaba en retroceso la economía y la cantidad de puestos de trabajo. Cuando se planteó esto durante el menemismo, ya empezaba a crecer el desempleo y la economía, que había tenido cierto crecimiento después del año 91, ya empezaba a desacelerarse. Cuando pasó hace exactamente 26 años, a principios del año 2000, febrero del 2000, 26 años va a ser del inicio del tratamiento de lo que después se denominó la ley Banelco con Fernando de la Rúa, presidente de la Nación, ya teníamos los efectos negativos que había provocado en su momento el impuestazo de Machinea y la desaceleración de una incipiente recuperación económica que había habido entre el año 97 y 99. Por lo tanto, y ni que hablar durante el macrismo, fue exactamente lo mismo. Mira, hoy yo estaba viendo, hay un título en plena negociación del acuerdo de Milei con el Fondo Monetario Internacional. Hay una tapa de Clarín donde dice claramente que además esto es un pedido del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no estamos hablando de que como los siempre, argentinos y las argentinas están tratando de llevar adelante este debate con autonomía a la hora de tomar las propias decisiones. Están haciendo seguidismo de lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Por eso me extraña que muchos que en su provincia se hacen los progresistas, después terminan acompañando estas leyes que son absolutamente lesivas para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? A ver, Germán, en ese punto, vos hablaste recién de estafa electoral. Intuyo que estás hablando de diputados de extracción peronista que hoy están en algunos bloques provinciales, claro, gobernadores también, que siguen... Y no solamente... ¿Querés dar nombres? Podés dar nombres, ¿eh? No, y no solamente, fíjate que recién te manifesté, ayer fue la apertura de sesiones ordinarias en la legislatura de Santa Fe. Acordate que hubo una reforma de la Constitución, se amplió el periodo de sesiones ordinarias, ayer el gobernador Puyaro hizo la apertura de sesiones ordinarias. Esto de que yo me paro en un lugar supuestamente equilibrado y no hago un cuestionamiento de fondo de la política económica, ya lo vimos en un montón de sectores en el fragor del neoliberalismo en la década del 90, ¿no? Se indignaban con un determinado punto, pero el elefante neoliberal seguía avanzando. Y acá pasa exactamente lo mismo. Acá hay algunos que dicen, ay, esto no me gusta, hacen como delicatecen de indignaciones, ¿no? Esto no me gusta, ay, pero esto otro sí, esto otro vamos a avanzar. No, licencia por enfermedad no, ahora... Te jodo las vacaciones, te jodo la licencia, te jodo el salario. Las horas. Te jodo absolutamente todo, el derecho a huelga, y eso no pasa nada. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Te digo porque hay un intento siempre de focalizar sobre lo mismo y está bien que haya ahí una fuerza, una mirada, pero acá hay un nivel de subordinación muy transversal de vastos sectores de la política a los designios de Javier Milei y que deciden seguir arrastrándose por las alfombras de la Casa Rosada en lugar de tener una actitud firme respecto a esto. Y si en una determinada coyuntura, yo estaba viendo hasta con cuántos votos en la Cámara de Diputados se había intentado rechazar el año 2000 la reforma laboral de la Banelco, que después terminó siendo de la Banelco. Y habían sido 93 diputados peronistas los que habían rechazado eso. Qué poquito. Yo me acuerdo. Qué parecido al escenario actual, ¿no? Y al poco tiempo, parecido, hay una tapa de Clarín que dice, sin el peronismo, de la Rúa o la Alianza consigue aprobar la reforma laboral. Bueno, con nosotros no cuenten para eso. No hay manera de explicar
desde las ideas del peronismo que uno puede estar a favor de un proyecto tan regresivo para los trabajadores y las trabajadoras. No hay ninguna manera. Pero esto va más allá del peronismo. Esto va a todo lo que se puede denominar el campo nacional popular, inclusive el campo progresista, que después anda recorriendo los foros internacionales y después anda participando de seminarios y de congresos financiados por fundaciones socialdemócratas de distintos países, y después vienen acá y votan este desastre. Entonces, un cachito de coherencia me parece que hace falta, ¿no? Sabés que cuando uno habla con especialistas del mercado de trabajo, que miran todos los meses cómo viene la evolución de las paritarias y demás, lo que advierten es, bueno, el salario medio por el CIPA va por un lado y lo que son los convenios van por el otro, ¿no? Por debajo, hay una brecha ahí. Y lo que dicen es, ojo, que con cuestiones estructurales, como con una reforma laboral que, por ejemplo, prioriza los convenios colectivos por empresa por sobre los convenios colectivos por actividad, puede pasar que esa brecha incluso se profundice, ¿no? Entre lo que pasa en el CIPA y lo que pasa con los salarios por convenio. Pero la pregunta es, vos hablabas recién justamente de las ideas del peronismo, digamos, ¿qué ideas dentro del campo peronista pueden aparecer como para aumentar el salario de los trabajadores de manera sostenida, ¿no? Porque claramente esa es una de las cuestiones centrales que se discute por estas horas. Hay cosas, Mariana, que tienen que ver con los procesos de homologación, inclusive de paritarias, que vos sabés perfectamente que empresarios y trabajadores en un montón de campos se han puesto de acuerdo en determinados incrementos salariales y que el gobierno no te las homologa, ¿no? Lo cual eso te complica el tema. Pero vos diste en la tecla, ¿no? La clave es la política económica. Lo que genera puestos de trabajo, lo que genera mejora de los salarios, lo que genera la posibilidad de pensar una Argentina distinta es el rumbo de la política económica. Por eso esta ley tan regresiva para los trabajadores y las trabajadoras es absolutamente coherente con una política económica que lo que busca es disminuir el peso del salario en la distribución de la renta en la Argentina, que es lo que intentaron desde el primer momento. El gobierno de Milei arranca con una hiperdevaluación que busca exactamente esto. Los primeros 6 meses de gobernabilidad entre diciembre del 23 y el pacto de mayo que terminó siendo en julio, esos 7, 8 meses iniciales donde parecía que toda la política, excepto nosotros y algunos bloques más, se arrodillaban delante de Milei, eso lo consiguió a costa del bolsillo de los trabajadores y de los jubilados, a costa de las universidades, a costa del financiamiento de las provincias, a costa de los aumentos del precio del transporte, a costa del incremento de las tarifas. O sea, fueron los trabajadores y las trabajadoras los que pagaron la justicia. Y ahí no se distingue entre formalizados y no formalizados. Porque cuando uno va a comprar un paquete de pucho a la esquina, al kiosco de la esquina, está pagando impuestos que también son los que generan los ingresos tributarios que necesita el Estado para poder vivir y para poder redistribuir. Si después vos lo que hiciste fue achicar absolutamente todos los niveles de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, obviamente la consecuencia natural fue esta situación de parate económico que estamos viviendo, con situaciones que ni siquiera dan de rebote estadístico, de parate económico, de parate absoluto del consumo, y mientras que se da ese parate económico, realmente los precios continúan aumentando. Conocimos hace poco, hace algunas horas, los datos, por ejemplo, de caída del consumo de carne vacuna en el mes de enero del año 2026, de este año. Febrero va a ser terrible. Febrero, prepárate, porque los niveles de aumento de precios en las carnicerías de todos los barrios de la Argentina, ya además los carniceros ya no se la bancan más, porque durante un determinado tiempo trataban de no trasladárselo al cliente para evitar mayor caída de las ventas, pero ya no pueden, entonces lo terminan trasladando y la caída del consumo, te digo, por hablar con muchos de ellos en las compras cotidianas que hacemos aprovechando este fin de semana un poco más largo en Rosario, y no te estoy hablando de las carnicerías del centro, ¿no? Te estoy hablando en absolutamente todos lados. Los carniceros no dan más y se están fundiendo, y los clientes de los carniceros, o sea, los trabajadores y trabajadoras de los argentinos y argentinas que consumen carne vacuna no la pueden comprar. Entonces me parece que hay que hacer un análisis de fondo de todo esto. No solamente
hay que estar en contra de esta reforma laboral, sino que además lo que hay que plantear es un rumbo distinto de la política económica. Lo que pasa es que Milei, a ver, con el decreto 7023 ya planteaba una autocracia, y ahora con, digamos, con varios gobernadores que están aliados por la caja, estamos generando, la Argentina se está llevando a una suerte de autocracia manejada por Sturzenegger, Caputo, Milei y Karina Milei. Antonio, pero ¿qué caja? Yo te quiero... yo no entiendo a dónde vas, pero se habla mucho de caja. Santa Fe, sí. Sentí, provincia de Santa Fe. Diciembre 2023, 31 de diciembre de 2025. La provincia de Santa Fe recibe transferencias por dos conceptos, lo que llaman automáticas, donde está la coparticipación y otras leyes. Caída de transferencia automática a la provincia de Santa Fe en los 2 años del gobierno de Milei, 9,6% en términos reales. O sea, le manotearon el 10% de la coparticipación. Primero. Transferencias no automáticas, que hay ahí, el financiamiento de la caja de jubilación en la provincia de Santa Fe. Ahí adentro está el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Compensación Salarial, el Fondo del Transporte Urbano de Pasajeros, ahí adentro está parte de la obra pública por convenio, ahí están los botiquines del plan remedial que llegan a los centros primarios de atención de la salud. Todo eso, caída, 83% de caída. Solamente enero 2026, comparado contra enero de 2025, la coparticipación cayó un 7,4% para mi provincia. Entonces, ¿cuál es el negocio? No sé. Y te aseguro que esto que te estoy diciendo pasa en todas las provincias argentinas. Por eso está claro que siempre hay que mirar a aquellos que, aún de esta situación, por motivos, ¿te acuerdas cuando estábamos a decir motivos inconfesables? Acompañan al gobierno. También reivindico a los que, viviendo esta situación y a pesar de todo lo que estamos diciendo, se plantan y le dicen al gobierno no. Y ahí hablo de los gobernadores de nuestro espacio político que tienen una mirada muy crítica respecto al rumbo del gobierno nacional, ¿no? Germán, te mandamos un abrazo grande, gracias. Un saludo enorme a ustedes, que tengan un buen lunes. Igualmente para vos.